No logro que se quede el contacto firme. Vamos a ver si con un pedacito de cinta logro frenar esto. Bueno. Bueno, medianamente yo les voy a mostrar, fíjense en lo posible rapidito, porque esto no está para más. Recién estaba de 10, ahora ya me falló de vuelta. Bueno. Ustedes tienen que ver acá el voltaje. Lo que pasa es que... Cuando movió el cable rojo se vio algo, pro. Puede ser, si estamos con esto. Ahí está, no está bien, se pone quedar. Por eso estoy sacando todos estos. Ahí se vio y se volvió a poner en cero también. Ajá, bueno. Entonces, por lo menos se dan cuenta que es, porque todo esto es cobertura para que quede bonito nomás. O sacar todo. Ahí está. Entonces, el cable que viene del voltímetro con el metal, que yo lo pongo unido a este cocodrilo, esta pincita, para que continúe la conexión con la barrita de cobre. Y en el otro de zinc. Eso es todo lo que tengo que hacer. A ver. Tengo este dedo que no me sirve. Me opero el otro, el miércoles me operan la mano, así que por eso necesitaba terminar. No sé si se está grabando. Bueno, voy a intentarlo. Acá agarrar. Fíjense, 102. Ahí tenía el problema en aquella. 102 es la diferencia de potencial que les está marcando. Tiene las dos cubas, los metales y sus respectivas soluciones. Hemos puesto el puente salino y el voltímetro, o sea, esto mide varios parámetros. Nosotros estamos midiendo ahora la diferencia de potencial generada entre una y la otra cuba, porque esto simplemente es el conductor que pasa por el aparato y seguimos con el conductor al otro metal. Ahí tiene la diferencia de potencial. ¿Listo? 102. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero voy a reemplazar para ver qué pasa cuando cambio la solución. Yo, en lugar del zinc, con sulfato de zinc, voy a poner otra cuba con el hierro, un pedazo de hierro, de alambre, de clavo. A ver, acá tengo este alambre durito. Y voy a hacerlo con la cuba del sulfato férrico. ¿Se acuerdan que hemos hecho la solución de sulfato férrico en una de las clases?
Bueno, esa voy a poner acá. Voy a reemplazar el sulfato de zinc por el sulfato férrico, para que vean qué diferencia de voltaje tenemos. Acá pongo el hierro y voy a sacar esto. Lo que sí voy a... el cristalino este me va a jorobar. Bueno, vamos a reemplazar un poco el algodón. Y pongo acá. Y conecto, fíjense que ahí les da 0, porque está desconectado. Ahora conecto, agarro el hierro. Fíjense en la diferencia de potencial, ¿la logran ver? Yo veo 0,54, no sé si ustedes la logran ver. ¿Se vio? Ay, qué Sí, duro. profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como ven, si yo cambio la solución, son todas soluciones 1 molar. En condiciones estándar decimos que tenemos soluciones, son 1 molar. Si trabajaríamos con gases, tendrían que ser a una atmósfera de presión. La temperatura la estamos trabajando a 25 grados centígrados, que son las condiciones normales para estandarizar un poco las tablas. Ustedes van a poder ir a las tablas que figuran en la misma tabla periódica. Ahí tienen una tablita con los voltajes de las hemireacciones, y esas tablitas se construyeron en estas condiciones y tomando como unidad o como valor 0 al electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno, a partir de una solución ácida, también 1 molar, para obtener protones 1 molar, con electrodo de platino. Anda una mosca que si no la saco me está volviendo loco. Mosca. Menos. Entonces, esto ya han anotado todo. ¿Ustedes qué van a hacer? Ver cómo influye el tipo en las celdas, en las pilas. Por eso es que no todas las pilas son iguales. Las pilas van variando según qué componentes tengan, qué componentes químicos, de mayor, de menor calidad. Ustedes mismos acá lo vieron. Si yo pongo una hemicelda de zinc, me da mayor diferencia de potencial que una con hierro. Ustedes van a tener que hacer como tarea, porque ya el tiempo no nos da, las hemireacciones y determinar cuál se oxida y cuál se reduce. Esto lo tienen en forma práctica y ver la diferencia con la teoría. Si no me entienden bien, me tienen que decir y lo volvemos a plantear. Pero en la otra celda tenían el sulfato cúprico más el cobre, y después la del sulfato ferroso más hierro. Son las 3 hemireacciones que hemos hecho en estas pilas. Ahora, ustedes tienen que plantear cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce. En las tablas figura siempre como si se estuvieran reduciendo. Si ustedes una hemireacción la necesitan
en forma oxidada, la tienen que dar vuelta y cambiar el signo del potencial. Fíjense que las tienen a las tablas, en los libros también están, así que eso no se hagan problemas. Es decir, yo acá, por ejemplo, tengo que saber si el cobre va a pasar a cobre más 2, o bien el cobre más 2, porque esta es una solución que se disocia, si el cobre más 2 va a pasar a cobre. Lo mismo en la primera y lo mismo en esta. Acuérdense que hemos trabajado. Una de mis pilas ha sido esta, con el sulfato cúprico, y la otra pila fue entre la del sulfato cúprico con esta otra en mi reacción. Hemos hecho 2 veces. Bueno, ustedes van a plantear según el potencial que tengan. Esa es tarea para que, si ya han leído la teoría, lo tendrían que sacar. No sé si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer, más que nada, sigan la guía y van a fijarse bien. Esto yo ya lo había desconectado. ¿Por qué elegí acá en 20? Porque si ustedes se fijan cuando hagan la parte teórica, van a ver que la diferencia de potencial de estas dos primeros, llamémosle experiencia A y a esta experiencia B, la diferencia de potencial en la experiencia A, van a ver que es igual a 1,10 voltios. Y a nosotros, en forma experimental, nos había dado, ¿cuánto les dio? 1,0 y pico, ¿cuánto daba? 1,02. 1,02 a 1,10, que da la teoría bastante bien. Entonces, ustedes van a ver que van a tener que plantear las dos en mi reacción para que les dé en teoría 1,10. Y en la práctica lo que anotar. Porque la diferencia es mínima y porque la solución, estamos trabajando en condiciones experimentales muy rudimentarias. Las soluciones también ya han sido utilizadas. Esto ya con los chicos de la otra comisión ya las usé. Entonces se han ido gastando y en definitiva van a tener que ver cómo sé yo que el cobre es el que se está tomando electrones, es el que se está reduciendo. El cobre es el que se reduce. Les anticipo ya lo que les tiene que dar. Y el zinc es el que se va a oxidar. Esas son las dos hemireacciones. Como ven, este está planteado, el cobre, en forma de reducción, está tomando electrones. Entonces, el potencial de la tabla lo tienen que sacar tal cual está. En cambio, el zinc lo tienen que dar vuelta, que hemos dado vuelta a la reacción, está como oxidada, y en la tabla figura reducido. Entonces, signo también lo tienen que cambiar del potencial. De tal manera que la suma de las dos reacciones les va a dar un potencial igual a 1,10. Cuando yo pongo los potenciales de cada una, se les pone potencial 0, quiere decir de cada hemireacción. La suma de los dos o diferencia de potencial 1,10. Esta es la primera reacción que hicimos, la primera pila. Entonces, para que funcione una pila, ¿qué es lo primero que tienen que pensar que debe haber? Una diferencia de potencial. Si yo no tengo una diferencia de potencial, no me va a funcionar. Y por otro lado, ¿qué pasa si yo saco el puente salino? Bueno, este era el del hierro, ¿no? Miren ahí el valor, ¿lo están viendo? ¿Qué pasa si yo levanto el puente salino, lo saco?
Fíjense lo que pasó con el multímetro. A 0. Paré la reacción. ¿Por qué? Si yo saco el puente salino, se para la reacción. ¿Qué es lo que ocurre si yo no pongo puente salino? Lo que va a ocurrir es cada vez que yo miro las reacciones acá, me doy cuenta que el zinc es el que se va a ir consumiendo. En este caso estamos con chicos, estamos con el hierro, ¿no? Es la reacción del hierro. El hierro que pasa al hierro más 2 y el cobre más 2 que está pasando a cobre. Tenemos esta reacción. El hierro es el que se va a ir consumiendo, pasando hierro a la solución. Y el cobre de la solución va a tomar los electrones que liberó el hierro, toma los electrones y pasa a cobre metálico. Por lo tanto, si se fijan, yo, bueno, voy a parar ya esto. Yo agarro la plancha de cobre y la voy a mirar. Fíjense, seco acá un poco. Fíjense cómo el cobre se fue adhiriendo a la plancha. ¿Se acuerdan que estaba toda limpia, rayada como acá? Ahora está toda con una capa como barnizada de cobre. Y el hierro, vamos a dejarlo ahí, y el hierro es el que fue perdiendo, que fue consumiéndose y transformándose en hierro más 2. Si yo lo limpio, ven que sale todo lo negro que sale del hierro. Ahí se dan cuenta todo lo negrito que sale. Y fíjense de la plancha de cobre, si yo la limpio con otra parte de papel, miren, limpia. A ver, vamos a ver una parte de papel limpio. Miren. Se pegó, se adhirió. El papel limpio, no me mancha nada. ¿Por qué? Porque el cobre se adhirió a la plancha. ¿Ven? Tiene toda una capa de cobre. Ahí está, para que vean cómo, y yo la toco, está bien suavecita, no raspada como estaba esta, bien suavecita. Bueno, esto es para que vean otra expresión más de que efectivamente el cobre es el que se va acumulando y el que se va consumiendo es la otra cuba. Yo a esta le paso y sale negra porque están los iones sueltos ahí. Sigue saliendo negro. Tendría que limarlo para volverlo a limpiar. Para los dos. Bueno, ¿qué hace entonces el puente salino? Como se van acumulando, tenía acá sulfato cúprico. Acá donde tengo la cuba celeste es sulfato cúprico. El cobre va tomando los electrones que viene del circuito, toma y pasó a cobre metálico, que lo vimos en la placa. Pero como va consumiendo cobre más 2, van quedando los sulfatos. O sea, me van quedando muchas cargas negativas. Que todos esos sulfatos, si yo no los saco de alguna manera, llega un momento que se pegan, esto figuraría como el electrodo, y no me deja que la reacción continúe. Esos sulfatos estarían obstruyendo el circuito. Y por otro lado, en la otra cuba,
a donde yo había puesto la barra de hierro dentro de la solución de sulfato ferroso, el hierro se va consumiendo pasando a hierro más 2. Entonces, voy a tener un exceso de cationes hierro más 2 que también va a llegar un momento que va a haber tantos cationes acá que no va a dejar que los electrones puedan pasar por el circuito y seguir por el cable para llegar a la otra cuba. Va a haber una saturación de cationes en una cuba y de aniones en la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un puente salino para que sirva, mantenga el equilibrio de cargas y así sellar el circuito. ¿Por qué digo un equilibrio de cargas? Porque el puente salino nuestro es cloruro de potasio. Si es cloruro de potasio, sabemos que en solución acuosa voy a tener iones potasio y iones cloruro. Los cloruros van a tratar de ir a donde se están acumulando los cationes. Los cationes se estaban acumulando acá, en la solución de hierro. Entonces, los cloruros vienen acá, atraídos por tantas cargas positivas de ese extremo. Y así toma un poco de electrones, de cargas positivas de hierro más 2, y lo libera al hierro para que éste pueda seguir eliminando electrones para pasar el circuito e ir a la otra cuba. Descarga un poco de iones. Y en el otro extremo del puente están los cationes, potasio más, que van a atraer a los sulfatos que me quedan en exceso en esa cuba. Me quedan en exceso sulfatos porque el cobre más 2 se va utilizando para formar ese cobre que se pegó. Acá voy consumiendo cobres más 2. Entonces me van a quedar en exceso sulfatos. Esos sulfatos se van a ver atraídos por el potasio más que está acá en el puente salino. Entonces los atrae y descongestiona el circuito, lo libera, compensa carga y el circuito puede seguir. A ver si se entendió. Es importantísimo que sepan cómo funciona el puente salino. Miren qué bien que quedó la planchuela de cobre con una capa de cobre encima. Quedó bien suavecito. Bueno, ¿alguna duda? Si no, los voy liberando. De todas maneras, chicos, cualquier duda me consultan, me mandan un mensajito, o si necesitan una clase en algún momento me dicen. Si no, los voy liberando. Profe, ¿con este informe ya terminamos o Se falta? explica, lo pueden hacer si quieren separado o si quieren todo junto. La primera parte de electrólisis, que es la conductividad de los elementos, en la segunda experiencia esta de la electrólisis en el tubo en U, y miren cómo quedó bien, fucsia a un lado y el otro lado no. Y la tercera parte, que es esto de la pila de Daniel, y qué pasa cuando cambiamos, fíjense en el tipo de elementos y de metal. Incluso, bueno, ahora porque ya no tenemos más tiempo, pero podríamos probar qué pasaría si yo en lugar de utilizar soluciones 1 molar, utilizo otra concentración. Bueno, ahí tendré que usar en forma teórica la ecuación de Nernst, que ahí la tienen en la primera parte de la guía también. La ecuación de Nernst nos permite trabajar con otras concentraciones y ver qué potencial podría llegar a tener. Y si el potencial no me da positivo, me da negativo, ¿qué pasaría? ¿Transcurre o no la reacción? Si me da negativo, me está dando idea
de que esa reacción tal cual la puse no va a transcurrir. En ese caso, si yo la necesito, como la planteé, y no transcurre, tengo que generar una diferencia de potencial externa, como con la pilita, para que la reacción transcurra. Entonces, aplicando las ecuaciones, estas ecuaciones que para sacar los potenciales, a mí me pueden predecir si una pila va a ocurrir, o sea, si una reacción redo va a ocurrir o no. Y acuérdense entonces que todos los estándar, cuando yo hablo de estándar, se está refiriendo que uno está trabajando a 25 grados, las concentraciones de las soluciones 1 molar, los gases 1 atmósfera de presión. Esas son las condiciones estándar. Si no, tendré que usar la ecuación de Nernst. ¿Listo, chicos? Entonces, para que la pila sea espontánea, el potencial debe ser mayor de 0. 0 mayor de 0. Si no, la pila no es espontánea. Bueno, no sé si quieren algo más. Yo voy sacando esto, lavando esto, y si no, los libero ya. Pedraza, Melina ya le había puesto la asistencia, me habían dictado. Creo que sí. Sí. Bueno, chicos, si no hay más cosas, nos vamos despidiendo. Espero que les vea. No veían las burbujas. Bueno, algunos a lo mejor sí. Me han mandado a mí una foto, los chicos, se ve que han sacado foto, en el momento no lo veían, pero cuando han sacado foto y después lo agrandaron, los vieron, los del otro grupo, Así que, si no, lo ven como una zona que se va poniendo más blanquecina, donde terminaba el filamento. Son las burbujas. Que les vaya lindo, estudien mucho, cualquier duda a su disposición. Y nos estaremos viendo en algún momento en la universidad, esperemos. Chao entonces. Chao, profe. No, profe, buen fin de. Igualmente.